Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, vibrando con la energía que caracteriza a este espacio que hemos construido juntos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y especulaciones que están sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco, y sí, el nombre que resuena con una fuerza inusitada es el de la deslumbrante Demet Özdemir ***. Y detrás de ella se cierne la sombra, o mejor dicho, la intensidad del sol de los celos de alguien muy especial, ***, Así es, amigos, vamos a desgranar con el detalle que nos caracteriza, todo sobre este posible gran evento que podría estar marcando un antes y un después en la vida y la carrera de nuestra querida actriz. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante mar de chismes y verdades a medias, les recuerdo, con ese cariño de siempre, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse que ven en pantalla y, crucialmente, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Estamos aquí con la lupa puesta para mantenerlos al día de todo lo que pasa en el universo de sus celebridades favoritas. Ahora sí, con la energía a tope, vamos a lo que nos trae hoy, a ese meollo del asunto que tiene a todos hablando. Las redes sociales, esas voraces, incansables y a veces implacables consumidoras de noticias y de dramas, han estado incendiadas de verdad. Imágenes que parecen esconder mensajes, menciones que apuntan en direcciones sospechosas, indirectas que se convierten en dardos envenenados, y una especulación que crece como la espuma en un baño caliente e incontrolable y cada vez más grande. ¿Qué está pasando realmente con Demet Özdemir? ¿Y por qué el nombre de Yaman aparece una y otra vez, como un mantra en cada conversación, en cada hilo de discusión, en cada comentario de las publicaciones más recientes? Para entender la magnitud de esta ola de rumores, primero debemos poner un poco de contexto, pintar el lienzo sobre el que se desarrolla esta potencial historia. Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una de las actrices turcas más queridas y exitosas de los últimos tiempos. Su talento innato, su carisma arrollador y una belleza que roza la perfección la han catapultado a una fama internacional que pocos alcanzan, conquistando corazones no solo en su natal Turquía, sino en muchísimos países alrededor del globo. Hemos sido testigos de su brillante evolución en series que han marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca, y su vida personal, como es de esperar, siempre está bajo el escrutinio público, analizada hasta el último detalle por millones de ojos expectantes. Y es aquí, en este punto álgido de su popularidad y de la exposición de su vida privada, donde entra la figura de Yaman. Para quienes no estén tan familiarizados con los entresijos de este círculo, Yaman es también una figura pública, conocido en ciertos ámbitos, y la conexión entre él y Demet ha sido motivo de debate y, por supuesto, de incesante especulación durante un tiempo. Sin embargo, lo que ha estado sonando con más fuerza, lo que ha resonado con una fuerza sísmica en las últimas semanas, son los rumores de un posible triángulo amoroso, o quizás, más bien, de una situación en la que los celos de Yaman estarían jugando un papel fundamental, actuando como el ingrediente secreto que desestabiliza la aparente armonía. Imaginen la escena, porque es una que se repite constantemente en el universo de las celebridades, una actriz del calibre de Demet, siempre rodeada de admiradores devotos, de compañeros de set con los que comparte intensas jornadas laborales, de oportunidades profesionales que implican una enorme cantidad de interacción social, eventos, viajes, presentaciones. Y ahí está Yaman supuestamente sintiendo esa punzada incómoda, esa sensación a veces corrosiva de celos que, seamos sinceros, a veces es difícil de controlar, incluso para las personas más seguras de sí mismas, para los corazones más templados. ¿Qué tipo de eventos, qué situaciones concretas, podrían estar alimentando esta llama de los celos? Pues piensen en la magnificencia de las alfombras rojas, donde cada paso es un evento en sí mismo, las galas de premiación, los estrenos de series que congregan a la élite del entretenimiento, los eventos benéficos donde la presencia de Demet es garantía de flashes, de aplausos y de una atención mediática desbordante. En estos escenarios es absolutamente inevitable que ella interactúe con una multitud de personas, colegas de profesión, directores visionarios, productores influyentes e incluso fans efusivos que con respeto expresan su admiración. ¿Y si Yaman está presente o si se entera por los medios o por terceros de estas interacciones, cómo reaccionaría? Los rumores, esos ecos persistentes, sugieren que no estaría pasando por su mejor momento. Se habla de una posible tensión palpable, de miradas incómodas que se cruzan en la distancia, de una actitud notablemente más reservada y distante por parte de Yaman cuando Demet se encuentra en el centro de la atención,
cuando todas las miradas y los flashes apuntan en su dirección. Pero, ¿quiénes llaman exactamente? Sin entrar en detalles excesivamente privados, porque debemos respetar la privacidad de todos, podemos decir que es alguien que, al parecer, siente un profundo y sincero afecto por Demet. Y como suele suceder en las relaciones humanas, especialmente cuando hay una exposición pública tan masiva y una presión mediática constante, los celos pueden ser un ingrediente peligroso que, si no se maneja con la delicadeza y la comunicación necesarias, puede generar malentendidos dolorosos y fricciones que debilitan los cimientos de la pareja. Los seguidores más atentos y dedicados de Demet Özdemir han estado realizando un minucioso análisis de cada publicación, de cada historia de Instagram, de cada comentario que aparece en las redes, intentando desesperadamente descifrar la verdad detrás de estas especulaciones que se multiplican. ¿Han notado ustedes, mis queridos observadores, algún cambio sutil en la dinámica entre ellos? ¿Han percibido alguna señal de incomodidad evidente o, por el contrario, de una complicidad inquebrantable que desmienta categóricamente estos rumores? Los detalles que circulan son variados, un mosaico de informaciones a veces contradictorias y, como siempre ocurre en estos casos, a veces difíciles de confirmar al 100% con la contundencia que desearíamos. Se comenta que Yaman podría sentirse inseguro ante la constante adulación y los elogios que recibe Demet, una situación que, siendo honestos, puede ser abrumadora. O quizás su preocupación se centra en la naturaleza de algunas de sus interacciones profesionales, de las relaciones laborales que por su propia naturaleza implican cercanía y afecto. Es un escenario que muchas parejas en el vertiginoso mundo del espectáculo enfrentan de manera recurrente, y la forma en que cada uno lo maneja marca una diferencia abismal en la salud de la relación. ¿Podría ser este el gran evento al que nos referimos en nuestro titular? Un evento no necesariamente de celebración, sino más bien de una prueba de fuego, un examen riguroso para la fortaleza de su vínculo. Pensemos en ejemplos concretos, situaciones que todos podríamos imaginar. Imaginen que Demet está en un evento importante, una gala de cine, y un compañero de reparto, con el que ha compartido escenas intensas y emotivas, se acerca a ella para felicitarla efusivamente, un abrazo prolongado, risas compartidas que denotan camaradería y afecto profesional. Para un observador externo, un amigo o un colega, podría ser algo completamente normal, una manifestación espontánea de la buena relación laboral. Pero para alguien que ama a Demet, y que quizás alberga una inseguridad latente, esa misma escena, ese mismo gesto de afecto, podría ser interpretada de una manera completamente diferente, alimentando la duda, sembrando el recelo y la desconfianza. Y si estas interpretaciones, cargadas de subjetividad, se comunican de forma equivocada, o si simplemente no se abordan de manera abierta y honesta, la tensión puede ir creciendo silenciosamente hasta convertirse en un problema mayor. Además, no podemos subestimar el poder y la influencia de las redes sociales en estos casos. Los fans, en su entusiasmo y en su profundo cariño por sus ídolos, a menudo proyectan sus propios deseos, sus expectativas y, en ocasiones, sus miedos en sus celebridades favoritas. Si hay la más mínima señal de conflicto, de duda o de incomodidad, esta puede magnificarse exponencialmente, transformándose en un tema de debate masivo y global. ¿Quiénes son los que más alimentan estos rumores, los que avivan estas llamas? A menudo son aquellos seguidores más acérrimos que observan cada detalle, que buscan incansablemente las pruebas de una crisis, o quizás, y esto también es una realidad, aquellos que simplemente disfrutan del drama y de la controversia. Pero al mismo tiempo es fundamental ser justos y equilibrados en nuestro análisis. Los celos, en dosis moderadas y bien gestionados, pueden ser incluso un signo positivo, una manifestación de que una persona se preocupa genuinamente y valora profundamente a su pareja. El problema, el verdadero peligro, surge cuando estos celos se convierten en algo destructivo, posesivo, controlador o que genera una inseguridad constante y paralizante. La pregunta clave, la que nos hacemos todos, es esta: ¿está Yaman cruzando esa delgada línea roja que separa la preocupación sana de la posesión dañina? ¿O son estas especulaciones, estos titulares, simplemente el fruto de la imaginación colectiva, amplificada por la viralidad de las redes sociales? Otro ángulo de análisis fundamental es el impacto que esta situación, sea completamente real o solo una percepción distorsiona, podría tener en la carrera profesional de Demet Özdemir. Una relación pública que se percibe como estable, feliz y sólida suele ser un punto a favor, un activo que suma en la imagen pública de una artista. Las crisis, por el contrario, pueden generar distracciones significativas, afectar el estado de ánimo y la concentración del artista en sus proyectos y, en algunos casos, incluso influir en las decisiones profesionales que toma.
Podría ser que estos rumores de celos estén creando una presión adicional, un peso invisible sobre los hombros de Demet. Analicemos la posibilidad de que esto sea verdaderamente el gran evento al que nos referimos, en el sentido de una confirmación pública de un problema latente. Quizás Yaman se sienta tan incómodo, tan afectado por la situación, como para tomar una decisión drástica. O quizás Demet, ante la creciente presión y la incomodidad, decida abordar públicamente estos rumores, exponer su verdad y poner fin a la especulación. O por otro lado, es perfectamente posible que todo esto termine siendo una tormenta pasajera, una más en el constante y a veces turbulento ir y venir de la vida de una estrella de su calibre. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede poner en duda, es la fascinación que estas historias humanas y complejas generan en nosotros. Somos seres humanos y nos atraen intrínsecamente las narrativas con profundidad, las emociones humanas en su estado más puro, y las vidas de aquellas personas a quienes admiramos y seguimos. Y cuando estas vidas, que a menudo admiramos por su aparente perfección, parecen tener sus propios dramas, sus propios conflictos internos, nos convertimos, casi de forma natural, en detectives amateurs intentando desentrañar la verdad detrás de las apariencias. ¿Podríamos estar ante un momento decisivo para la pareja? ¿Será que Yaman, impulsado por la inseguridad o la frustración, va a dar un ultimátum, una exigencia que obligará a Demet a tomar una postura firme? ¿O será Demet, con su carácter fuerte y su independencia reconocida, quien tendrá que tomar una decisión importante sobre su relación, sopesando la presión pública, sus propios sentimientos y las necesidades de su carrera? El tiempo, como siempre, se erigirá como el mejor juez de esta situación. Pero mientras tanto los rumores continúan su curso, las especulaciones se intensifican y la expectación crece día a día. Quizás lo que realmente está sucediendo sea algo mucho más sencillo de lo que imaginamos, o por el contrario, infinitamente más complicado. Tal vez Yaman sea una persona naturalmente propensa a los celos, y Demet, con su carácter decidido y su independencia férrea, sepa exactamente cómo navegar y manejar estas situaciones sin que afecten su relación. O quizás la intensidad de sus respectivas carreras profesionales, la constante exposición y la presión inherente a sus mundos, estén poniendo a prueba su relación de una manera que pocas parejas, por muy sólidas que parezcan, podrían soportar sin resentirse. Lo importante, mis queridos seguidores, lo que siempre debemos tener presente, es que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación a menudo es solo una pequeña fracción, una pincelada, de la compleja realidad. Las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen vidas privadas, sentimientos complejos y desafíos personales, y no siempre podemos juzgar una situación, por muy jugosa que parezca, basándonos únicamente en fragmentos de información, en rumores o en percepciones subjetivas. Sin embargo, es innegable que la tensión entre Demet Özdemir y Yaman, alimentada por estos persistentes rumores de celos, se ha convertido en un tema candente, en un debate apasionante que ha capturado la atención de miles. ¿Será este el gran evento? Podría serlo si estos celos escalan a un punto en el que afecten significativamente la estabilidad de su relación, o la vida pública y profesional de Demet. O alternativamente podría ser simplemente otro capítulo en la larga y fascinante saga de una relación pública que vive constantemente bajo un escrutinio mediático implacable. Lo que sí tenemos claro, y eso es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con ustedes, es que esta historia nos ha mantenido a todos al borde de nuestros asientos, especulando, analizando y esperando ansiosamente noticias. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de celos de Yaman hacia la talentosa Demet Özdemir, analizando los posibles desencadenantes de estas emociones, las situaciones que podrían estar alimentándolas y el potencial impacto que esto podría tener tanto en su relación como en la exitosa carrera de la actriz. Si bien es imposible para nosotros confirmar la veracidad absoluta de estos chismes, la intensidad y la frecuencia con la que se discuten en las redes sociales y en los foros de fans sugieren, sin lugar a dudas, que algo está moviendo el avispero, que hay una corriente subterránea de inquietud o especulación. Y ahora, la pregunta más importante, la que nos permite interactuar y crear comunidad: ¿qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que Yaman está realmente consumido por los celos? ¿O consideran que son meras invenciones de la prensa y los fans? Y si creen que hay algo de verdad en todo esto, ¿cómo creen que Demet debería manejarlo para preservar su bienestar y su relación? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías más creativas y sus análisis en la sección de comentarios. No se olviden, mis queridos seguidores, de darle un *** me gusta *** a este vídeo si les ha resultado interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final.
Compártanlo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que son fervientes admiradores de Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún detalle del apasionante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más análisis y por supuesto, más exclusivas. Hasta pronto.